Repito la definición. Es una ciencia, parte de la filosofía, que se ocupa de estudiar y determinar la bondad o maldad de los actos humanos libres, no de cualquier acto. Hay actos del hombre, por ejemplo, comer, dormir, ¿sí? Son los que uno hace exactamente, ahora sí, así se baila mija con el Señor. Los que uno elige, ¿sí? Si tú eliges no comer, o eliges comer demasiado, o eliges ponerte a dieta, ¿sí? Esos son el tipo de actos que estudia y sanciona la ética, su bondad o maldad, de acuerdo a infinidad de circunstancias, pero sobre todo con base en reglas universales que son invariables. Y la regla más invariable de la ética es este acto que ejecutas, este acto que eliges, este acto que consientes o este acto que dejas pasar, te acerca a tu último fin, es ético. Este acto que dejas pasar o que realizas o permites que otros impunemente realicen, te aleja de tu último fin, no es ético, es inmoral. Muchísimas veces dejamos pasar el mal que otros hacen y generamos un sentimiento de impunidad. Pues, por ejemplo, una organización como esta o como cualquiera otra no puede consentir con la negligencia de su personal. No puede, la empresa no es un centro de beneficencia, no es un centro para dar de comer al que no tiene, ¿no? En cierta forma, toda empresa, así reconozco, le conviene y es obligatorio ser socialmente responsable. Pero la empresa mercantil, la empresa de servicios, la industrial, la de transformación o de cualquier otra especie de empresa como tal, no es un centro de beneficencia ni se diseñó para asuntos de orden asistencialista, como tampoco lo es el gobierno, ¿sí? El gobierno tiene la obligación de hacer productiva a la nación, al Estado, al país que dirige, porque cuando el gobierno es asistencialista, pues acaba endeudándose y acaba quebrando y acaba engañando bobos que votan por él, como es el caso de México y de otros muchos países populistas que a fuerza de ayudar al que no tiene, en vez de enseñarle a tener, enseñarle a hacer para tener, pues le dan dinero, le dan regalado dinero a todo mundo, obtienen votos, obtienen poder y se corrompen y corrompen. Entonces, dejar pasar la impunidad sin consecuencias, por eso los códigos conviene que sean muy estrictos y que se cumplan, tal vez no al pie de la letra, porque a veces el pie de la letra no contempló alguna circunstancia. Por eso ahí entra la virtud de la epiqueia, que consiste en apartarse de la letra de la ley sin romper su espíritu, pero aplicar la ley. Epiqueia. Epiqueia es una virtud maravillosa. Epiqueia con Y. Epiqueia, en vez de doble L, con Y. Epiqueia es una virtud que nos permite leer la ley y ver su posible incorrecta o correcta aplicación a un caso específico. ¿Sí? La ley dice que no matarás. ¿Sí? Esa es la ley. La epiqueia te puede permitir matar sin romper la ley. ¿Sí? ¿En qué casos? Por ejemplo, en el caso de legítima defensa propia o de una víctima inminente, ¿no? Sí, pero también la legítima como lo que dijo de ilegítimamente, ¿o cómo dijo? ¿Qué? Tiene castigo, aunque sea en defensa propia, tiene castigo. Dependiendo de dónde sea. Si el juez tiene epiqueia, como acaba de suceder un caso en México, Perdón, dijo virtud que nos permite leer la ley, ¿sí? Lees la ley y la aplicas y te apartas de la letra escrita, pero no rompes el espíritu de la ley, ¿sí? O sea, la ley en sí es no matarás, pero se pueden dar casos en donde el bien mayor es matar en defensa propia o evitar que un asesino, que un secuestrador cometa un acto brutal que puede acabar con la vida, la salud o la libertad de inocentes. Entonces, por ejemplo, en México
Se acaba de cometer hace unas semanas una injusticia brutal con un coronel del ejército al cual le aplicaron la ley del ejército sin epiqueya. Él va a rescatar, ahorita el ejército está en las calles evitando la delincuencia. ¿Sí? El peje, el malo, había dicho que iba a sacar el ejército de las calles, que porque eran terribles, abusaban de la gente y qué sé yo. Y ayer ya se arrepintió y dijo no, que siempre sí se queda, porque como no existen policías capaces de detener la delincuencia, el ejército se queda para garantizar la seguridad de la gente. Pues este coronel, cumpliendo con su deber, persigue a unos secuestradores, los captura, y el secuestrador tiene encañonada con su pistola a la víctima y le ordena al coronel soltar su pistola, ¿sí? Y si no, él va a matar a la víctima. ¿Qué hace el coronel? Bien entrenado, levanta su pistola, le dispara al secuestrador, le pega la bala en la frente, libera a la víctima y el secuestrador muere. Y como el juez es una bestia peluda, por decirle un piropo, lo condenó a 40 años de cárcel. Imagínate nada más. Por matar al secuestrador y librar a una persona que estaba a punto de morir. Y si la deja ir, o sea, y si lo deja ir también lo hubiera metido preso por haberla dejado exactamente, ir, no con su deber, o sea. Pues, ¿qué debió haber hecho? Pues en esos momentos, lo que hizo, ¿sí? No había escape, no había escoger. Él fue entrenado para eso. Él fue entrenado para eso. Lo entrenaron así. Y sí. es como que yo les diga a ustedes... Tú entrenas a tu personal. Se les hace un llamado de atención, ¿no? Y los castigas por hacerlo bien. Ajá, ¿sí? Por hacerlo como se les enseñó. Exactamente. Entonces a él lo entrenaron para matar en defensa propia o el matar en defensa de una causa justa. Sí. Entonces él libera a la muchacha, ¿sí? Mata al secuestrador de un solo tiro y ahora está cumpliendo una condena de 40 años porque el juez no tiene la menor idea de lo que es la virtud de la epiqueya. No pueden apelar. No, está en proceso, sí, están apelando sus abogados, pero mientras, de la manera más absurda e injusta que yo haya leído y me indignó la noticia, está en la cárcel, ¿no? Y otros que mataron por matar tienen condenas de 10 años o de 30 años porque el juez vio que había atenuantes, ¿no? Sí. Entonces, eso... O andaban drogados. Les dieron 5 años nada más. Exactamente. Entonces, en México, si tú robas 100,000 millones, como es el caso de la mamá de Chucky, te dan la libertad a los 3 años. Pero si como a este señor que se robó 100 pesos de gansitos, ¿no? En las tiendas de Marinela, el de Facebook, ya está en la cárcel. ¿Sí? Ya está detenido y no lo van a soltar en mucho tiempo como escarmiento, ¿sí? Entonces la falta de esa virtud de la epiqueya los llevaría a ustedes a aplicar el código de modo rígido, de modo drástico y por lo tanto de modo injusto. Por esa razón, cualquier código tiene que estar analizado, lanzado, ejecutado, supervisado, cuando menos durante un cierto tiempo, por un especialista en ética que impida que se cometan injusticias en nombre de la justicia. ¿Sí? El código dice que sí, pero no se contempló esta situación que surge por primera vez en la historia de la empresa o de esta persona o de esa unidad de trabajo, y como no se pueden contemplar todas las circunstancias futuras que puede haber, entonces surge lo que se llama la jurisprudencia, que es el análisis detallado de esa circunstancia para que de modo prudente y justo se aplique el espíritu de la ley, aunque pudiera darse el caso de que la letra no quede estrictamente aplicada como se redactó en un principio, y eso puede dar origen a que ese párrafo se modifique, se cambie o se le hagan añadiduras o se le cambie una palabra. Y entonces es lo que llamamos la virtud de la epiqueya, y en derecho se llama jurisprudencia, que también es una parte fundamental de la ética. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, lo que no añadiste es que, fíjense muy bien, algo es bueno y algo es malo. Algo es absolutamente malo de modo invariable. Algo es absolutamente bueno de modo invariable. Y algunas cosas pueden ser neutrales. La ética las puede clasificar como neutras, ¿sí?
A ver, por ejemplo, una pistola, una bomba atómica, un burro, cualquier objeto, ¿es bueno o malo? Depende. Sí. Depende. La pistola es buena si te quieren asaltar y los espantas, pero es mala si matas a alguien inocente. Pero entonces no, la pistola no es ni buena ni mala. Es la persona. Lo que es bueno o malo es el uso que se le da y la intención que tiene la persona a utilizar, por ejemplo, en el caso de Caín, una quijada de burro para matar a su hermano. La quijada como tal no es mala, ni el uso que le da Caín hace mala a la quijada de burro. Lo único de lo que se ocupa la ética es de la intención, buena o mala, de la conducta externa, de la conducta interna, de los actos libres que llevan a una persona a ejecutar determinada acción o a no ejecutarla. Y algo es bueno y algo es malo, sí, claro, en función del fin último de la vida humana. ¿Cuál sería entonces el fin último de la vida humana? A ver, ¿en función de qué algo es bueno? ¿En función de qué algo es malo? En función de avanzar hacia aquello para lo cual fuiste creado. ¿Es malo si no avanzas para la meta para la cual fuiste creado? A ver, Nicole. De la familia, ¿no? El fin último. Muy poquito. Muy poquita, quedaste muy corta. El fin último de la vida humana no es crear una familia, plantar un árbol o No, tener pues, un morir, hijo o escribir un libro. ¿Eh? No, hombre, morir menos. No, ya acabamos. Morir, pues ya vámonos. Ya acabamos. Ya acabaste con todo. Ya sí, acabamos. sí, Si la el parte fin se último de queda la vida humana es morirse, pues ya acabamos. ¿Ya para qué tantos brincos estando el Pues cielo seguir tan las parejo? reglas también. ¿Perdón? Seguir las reglas. ¿Seguir la qué? Las reglas. ¿Para qué Creo sigues que las fue reglas? La otra vez que Ya hablamos no. de eso fue para servir. No, el fin último de la vida humana no es servir. El medio esencial para lograr el fin último de la Es vida servir. humana es servir, pero ese es el El fin medio. último es la vida eterna. Muy bien, Nicole. Ya me acordé. Perfecto. Ahora sí le ¿Dónde ponemos vamos a vivir la un vida 10 a Nicole. Excelente. Es la vida eterna, es el fin último de la vida humana. Ujú. No me Y para quiero- obtener el fin último, solo hay una manera de lograr Hacer las cosas bien. hacer las cosas bien desde el punto de vista de quién. De mi trabajo, desde el punto de vista de No, mi jefe. no, En mi casa, no. desde el punto de vista Éticamente, ¿no? Solo hay un De la punto de vista que nos tiene que importar. Correcto, muy bien. El de Dios. Ah, El de Diosito, muy bien. El punto de vista de Dios. El punto de vista de Dios es el punto de vista que te tiene que importar, que te conviene que te importe para lograr alcanzar tu fin último. ¿Sí? Ahora, pueden darse, aquí vamos a aplicarle piqueya, pueden darse excepciones a la letra escrita, siempre y cuando no se rompa el espíritu de la ley. A ver, puede darse el caso de una persona de muy buena fe, que tiene una tradición de siglos creyendo que hay que matar cristianos. ¿Sí? Como infinidad de personas en estos momentos en el mundo árabe, en el mundo islámico. Esto tiene desde el siglo VII de nuestra era hasta el momento actual. Han pasado 14 siglos o más y se sigue pensando de la misma forma. Y los niños que son educados dentro de este paradigma, así crecen y no tienen manera, algunos, no me estoy refiriendo a todos, algunos no tienen manera de salir de ese paradigma, no tienen manera de romperlo, Porque es lo único que porque es lo único que conocen y además en sus circunstancias es lo único que realmente pueden conocer. No pueden conocer otra cosa, no les queda de otra porque no tienen manera, no tienen facilidades, no tienen acceso, no tienen maestros, no tienen libros, no tienen experiencias que les permitan aprender a pensar que esa no es una realidad, que no es verdad que para alcanzar la gloria eterna islámica, que consiste en entrar al cielo e inmediatamente hacer el amor con 74 vírgenes, ¿sí? Eso es lo que a ellos les han enseñado, y que para eso, no, ni una más ni una menos, 74. Y como ellos no tienen manera, muchos de ellos, no sé cuántos, pero debe ser una buena cantidad, de cuestionar eso, de estudiar eso,
y de someterlo a la luz de una ética objetiva, entonces están sujetos a algo que se llama ignorancia, invencible, inocente. Y si están sujetos a una ignorancia, invencible, inocente, aunque cometan un mal material, no cometen un pecado formal, porque no saben. Para cometer un pecado formal se necesita saber que es malo. Y hacerlo con pleno consentimiento. Y hacerlo con pleno consentimiento. Hay materia grave. Con poner una bomba en una mezquita, en una sinagoga judía, o en un mercado, o en un cuartel, como suelen hacer los terroristas, es un acto que se llama materia grave, porque involucra muchas vidas inocentes. Pero este señor que comete este homicidio múltiple al ser terrorista, no tiene pleno conocimiento de la maldad de su acto. Se da. Y no tiene pleno consentimiento de ejecutar algo perverso. Él cree. De hecho, los aviadores que se estrellaron en las Torres Gemelas, si no me refiero a los que movieron los hilos, ¿sí? Los que movieron los hilos no fueron árabes. Los que movieron los hilos fueron sionistas. ¿Sí? Me estoy refiriendo al presidente gringo de ese momento, me estoy refiriendo a Condoleezza Rice, la secretaria de Seguridad Nacional, me estoy refiriendo al jefe de la defensa, a los ingenieros que pusieron los explosivos en cada piso. ¿Sí? O sea, hay una gran cantidad de gente que provocó esa catástrofe terrible y que no tuvieron nada que ver con los 8 islámicos que se estrellaron con los aviones ahí. ¿Sí? Los que iban en el avión, ¿qué hubieran hecho si hubieran sospechado, así ligeramente sospechado, que estaban en un error? Oye, ¿será verdad que vamos a llegar a hacer el amor con 74 vírgenes o vamos a cometer un crimen? ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran dudado? Se hubieran arrepentido. Tal vez o tal vez no. Si pudiendo dudar, no dudan, sí es pecado y no se salvan. Pero si no pudieron dudar, porque el paradigma les fue inyectado de tal manera poderosa, ¿sí? Les lavaron el cerebro de tal manera tan eficiente, que al no poder dudar, no pueden desviar el avión y por lo tanto, aunque cometan un crimen objetivamente terrible, no es un crimen subjetivo porque no hay pleno conocimiento y no hay pleno consentimiento, aunque haya materia grave. Entonces, ¿de qué se ocupa la ética? De decir, mira, no me importa cómo pienses, no me importa de qué religión seas, no me importa a qué secta pertenezcas, no me importa cómo te hayan educado. Esa es la moral. Yo, Juan Bosco Abascal, no me ocupo de la moral, porque es subjetiva, es personal, es interior. Cada quien cree lo que se le pega la gana, pero la ética te dice no. Tu supuesta fe es una herejía. Tu creencia es una maldad. Tu creencia, así te la hayan heredado desde hace 14 siglos, es intrínsecamente perversa. Es como hay niños que desde pequeños los papás les enseñan a robar. Así es. Entonces los niños crecen haciendo eso como un trabajo. Como un trabajo. Llegan a grandes y siguen robando porque es lo que creen les que es un trabajo. Y aunque ellos escuchen que la gente se asusta o que lo que sea y que no está bien, pues ellos no entienden por qué, si eso siempre ha sido su fuente de ingresos. Claro. Pero eso no quiere decir que esté bien. O sea, lo hacen porque para ellos... La moral los puede perdonar. ¿Sí? Pero la ética no. ¿Sí? Ahora, también existe el otro concepto, la ignorancia invencible culpable, que es aquella en la cual se le dan a la persona todos los medios necesarios para que salga de su ignorancia invencible y los rechaza. De muchas maneras. Ay, no, la típica frase del mexicano, qué hueva, ¿no? Ponerme a estudiar. No, ay, sí hemos hecho las cosas aquí. Siempre se han hecho así, siempre lo mismo. Así me enseñaron. Esto me lo enseñó mi mamá. Esto es sagrado porque me lo enseñó mi papá. Entonces, cuando una persona tiene ciertas creencias que pudiendo cuestionar, no cuestiona,
es ignorante, invencible, culpable, por no cuestionar el error profundo que puede haber en su fe, en sus creencias políticas, religiosas, financieras, laborales, familiares, de lo que sea. ¿Sí? Puede haber en este momento algún ranchero por ahí, en alguna ranchería guatemalteca o mexicana, que siga creyendo de buena fe que como es hombre tiene derecho a tener todas las mujeres que pueda mantener. O a golpearla. O a golpearla, ¿sí? O a tenerla como las escopetas, cargada y detrás de la puerta, ¿no? ¿Sí? Y que pueda tener la psicología del Kleenex frente a las mujeres. Tómese, úsese y tírese a la basura. Sin embargo, hay algo bien importante que debo decir aquí. El mismo Dios infundió en el alma racional humana lo que se llama ley natural. La ley natural está inscrita en la inteligencia de todos, en el ADN humano, en la mente humana, en el alma humana, que es inmortal e inmaterial y espiritual. En nuestra inteligencia está la capacidad para conocer y ejecutar la ética, y esa inscripción divina en nuestra persona humana se llama ley natural. Entonces, sí, estoy de acuerdo, estoy convencido como psicoterapeuta que a cada rato me surgen pacientes en mi vida profesional cuyos paradigmas son verdaderamente asombrosos, verdaderamente inhumanos, porque a pesar de tener las posibilidades de vencer la ignorancia invencible, no les da la gana vencerla, no les da la gana recurrir a una sana autocrítica para revisar su propia ley natural. Y así siguen siendo las cosas. No hay pleno conocimiento, no hay pleno consentimiento, pero sí hay algo que consienten, y esa es su culpa: no investigar. No investigar. Esto se da muchísimo en las sectas, en las creencias religiosas de todo el planeta, que por comodidad no investigan que la verdad es una. No hay muchas verdades. Solo hay una religión verdadera, solo hay una fe verdadera, solo hay una fórmula del agua, solo hay una velocidad de la luz. Todo problema tiene solo una respuesta. Y desgraciadamente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿cuántas sectas religiosas hay registradas en la Secretaría de Gobernación, equivalente de la de México? Pues les doy la cifra, 500,000. O sea, si dividimos 330 millones entre 500,000, pues podemos decir que el promedio de miembros de una iglesia pues es como de 700 y pico, ¿no? Y cada una de esas iglesitas, por así llamarlas eufemísticamente, digamos respetuosamente, cada una tiene su propia creencia invencible, culpable, por no aceptar el principio fundamental de que la verdad es una. La verdad no es múltiple. Y otra cosa muy importante: si es verdad en religión, es verdad en ciencia. Y si es verdad en ciencia, es verdad en religión. Porque la verdad es una sola. Y nunca se ha encontrado una sola contradicción entre la ciencia y la religión. Sí ha habido infinidad, y la sigue habiendo, de contradicciones entre religiosos y científicos. Pero no estamos hablando de la religión y la ciencia. Estamos hablando de sujetos más o menos cerrados, más o menos estúpidos, más o menos necios, que sí chocan, y a veces los necios son los científicos, como Carl Sagan y este señor que se acaba de morir, ahorita no me acuerdo de su nombre, famosísimo él, ese que dijo: no necesitamos de Dios, la creación del mundo no necesita de Dios. Volviendo a una época tan primitiva como cuando se creía que de un pedazo de bistec podrido, de modo espontáneo, podían salir moscas, ¿no? Por sí mismas, ¿sí? Sin que hubiera huevos de mosca. Así de primitivo es su pensamiento, y ahí sí podemos observar desde afuera que aunque Dios tiene el verdadero conocimiento de cómo está su mente, los que podemos desde afuera deducir cómo está, con toda confianza podemos decir: qué acto de soberbia y de prepotencia sostener lo insostenible. Entonces, la ética
¿Por qué nos conviene aprenderla y estarla siempre aprendiendo, siempre ejecutando, siempre obedeciendo? Ojo, la ética no se inventa, la ética se descubre y se obedece porque es ley divina. No, la ética yo no la hice, yo no la escribí, yo no la interpreto, yo me la aplico a mí. Y cuando tengo casos, que es en mi consulta cotidiana, cuando tengo casos de problemas éticos, mejor dicho, cuando tengo casos de problemas psicológicos graves, que pueden ser depresión, personalidad maníaco-depresiva, esquizofrenia, personalidad suicida, neurótica, obsesivo-compulsiva, cuando hay un trastorno de personalidad desde leve, mediano, grave y mortal, invariablemente, ¿por dónde empiezo? Por la ética. ¿Sabes por qué? Claro, porque ¿qué es lo que más enferma? Nuestros propios actos. Nuestros propios actos equivocados. Ahora, fíjense, aquí voy a decir algo fundamental. Vamos a suponer que un ranchero guatemalteco, mexicano, austriaco, de donde sea, ignora la ley natural. La ignora. Y la ignora con ignorancia invencible e inocente. Es decir, él no sabe que está violando la ley natural. Y su ignorancia es inocente. Vamos a conceder que así viven en el mundo millones de personas. Aquí el gran problema es este. No se escapa de la consecuencia de su ignorancia. Era lo que iba a decir del niño que le enseñan a ser ladrón. Cuando llega a mayor de edad, se va preso, sea porque él piense que está bien o no. No importa qué pensó, no importa qué le enseñaron. ¿Sí? Claro, en un momento dado el juez podría decir, pues se presume inocencia porque así fue entrenado desde chiquito y a lo mejor le rebaja la condena. Pero le pone una advertencia y lo pone a corregir eso. ¿verdad? Exactamente, porque la ética no admite correcciones. Es universal, es punto. Lo que admite correcciones es la aplicación de la ética y eso se llama epiqueia, derecho positivo, ley penal, ley civil, ley mercantil. Las leyes que no se basan en la ética son tremendamente peligrosas porque son tremendamente relativas. Ahora, en función de esto, voy a poner otro ejemplo que en estos momentos me causa muchísima indignación. En México, en el México de estos momentos, hay proyectos ya para el próximo gobierno de legalizar en todo el territorio nacional el aborto. Pues ya lo estaban promoviendo. Sí, siempre desde hace décadas lo están promoviendo. Pero hay estados que ya lo aceptaron. Por ejemplo, el DF, lo que era el DF y que ahora es la Ciudad de México, está aceptado desde el matrimonio llamado matrimonio igualitario, que fue una propuesta de hace muy poco tiempo del que Peña Nieto, ¿sí? Bueno, ya saben a quién me refiero, ¿no? Hay multitud de proyectos de gobernabilidad, que en realidad son de desgobernabilidad, pero que son proyectos de controlar a la población para, ojo, lo voy a decir despacio, para dirigirla en una dirección opuesta a la vida eterna. Para dirigirla a las masas, dirigir a las masas en una dirección contraria a la que garantizaría su salvación, la conquista de su último fin. Y no solo allá, aquí los medios de comunicación, las modas, todo eso es exactamente para eso. Para lograr que la masa de la población sea parte de las leyes éticas, pero ya de manera voluntaria. Porque es una cosa atractiva al ser humano, claro. Porque causa placer. Muchísimo placer. Es el culto al cuerpo, el culto al placer, el culto al dinero, al poder, y todo eso es tremendamente atractivo. Cuando lo otro es sacrificio, esfuerzo, dedicación, entonces es mejor el placer. De hecho, hace unos días, pues el domingo pasado, hoy es miércoles, el domingo culminó el encuentro de las familias en Dublín. Y desgraciadamente tuvo tribuna, no sé cómo se permitió esto, tuvo tribuna un famoso sacerdote jesuita de apellido Martin, que fue a promover las conductas gay. Fue a promover un sacerdote jesuita de alto nivel, ¿sí?
con un público numerosísimo que se pasó aplaudiéndolo todo el tiempo. Es sacerdote. Y es el promotor más poderoso, el más invitado, el más escuchado para promover a las pandillas LGTB. Y delante de un público tremendamente numeroso y entusiasta, estuvo predicando a favor de las uniones homosexuales. Es más, llegó a decir, no lo dudo, así lo dijo, lo estoy citando casi textualmente, no lo dudo de que en estas alturas, en esta época, una pareja homosexual estable está viviendo un camino de salvación a la vida eterna. Obviamente esto es una herejía y es una cosa contra natura. ¿Y la iglesia no ha hecho nada? Eso es la indignación de muchos católicos, que estamos enfurecidos, estamos desconcertados, estamos desorientados, que estamos confusos porque el Papa no ha dicho algo contundente y definitivo. Lo único que se atrevió a decir el domingo, y que está bien dicho, pero que no es suficientemente contundente, no al menos desde mi punto de vista. Es que confunde ¿Sí? a todos. Lo que dijo fue, a veces las palabras de Jesús son muy duras y muy difíciles de seguir. Fue todo lo que dijo. ¿Sí? Hablando justamente de que en el Evangelio está aquella famosa frase de que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los mentirosos, ni los bla 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 alcanzarán el reino de los cielos. Esta regla ética universal sigue vigente, no ha cambiado. Y sin embargo, ¿por qué no ha cambiado esta regla universal?